Muy buenos días, tardes, noches, o sea la que sea la hora en la que usted está viendo este video. El tema como ya sabrán, yo soy el gran mexicano patriota y el tema de este video será los principales partidos políticos de México de los siglos XX y XXI. Digo principales porque después de la revolución se dio una gran euforia de hacer partidos políticos tales como el FROC, Frente Revolucionario Obrero y Campesino, que apenas si logró existir, el PPS, Partido Popular Socialista, el PARM, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PAS-DC, que logró durar para el siglo XXI, Partido Alternativa Social Democrática y Campesina, el PCM, Partido Comunista Mexicano, entre muchos otros. Bien, pero antes de continuar con este video, que será la primera parte de un video de 3, y esta parte desde ahorita digo va a ser acerca del PRI, quiero darle las gracias una vez más a todos mis amigos que me han ayudado, ya sea con consejo o con la ayuda de la disipación de estos videos, y una especial mención a mi amigo Miguel López, ya que él como me ha ayudado muchísimo. Bien, y segundo hincapié antes de empezar el tema, le dedico este video a mi amiga Ana Paula Secúa Chávez, ya que ella es mi mejor amiga de todas, y siempre ha estado conmigo. Bueno, que le vaya bien, esté haciendo lo que esté haciendo ahorita. Bueno, ahora sí, empecemos con el tema. El PRI. ¿Qué es el PRI? Todo el mundo sabe que el PRI es el partido que estuvo en México por más de 70 años y no hizo más que arruinarlo y las cosas que siempre dicen en la tele. Ah, ¿y saben qué significa el acrónimo Partido Revolucionario Institucional? Pero no saben qué es realmente el PRI. No saben su historia, no saben sus objetivos, no saben nada de lo que es el PRI. Por eso yo ahora se los voy a decir. El PRI fue fundado en 1929 con el nombre de PNR, Partido Nacional Revolucionario. ¿Por qué fue creado este partido? Existen varias teorías de conspiración que dicen que el PNR fue creado en Wall Street para que los Estados Unidos tuvieran un partido que con el cual pudieran mantener a gusto sus intereses en México, pero sin afectar la independencia de este país, México. Pero en sí esas son teorías, no las estoy afirmando, pero tampoco las estoy negando. Así es que les diré la verdadera versión del PRI. El PRI fue creado en 1929 por el general Plutarco Elías Calles, cuyos principales objetivos fueron que este sujeto y sus marionetas siempre pudieran mantenerse en el poder. Y lo hicieron logrando mantener a gusto a los 3 factores que cualquier presidente de México debe mantener a gusto. El primero, a la iglesia. Si un presidente mexicano se atreve a meterse con la iglesia católica, ya valió. Los empresarios nacionales, que es lo mismo, ya valió. Y el tercero, y los más peligrosos, si no los mantienen a gusto, los gringos. Si un presidente mexicano se atreve a desafiar a los Estados Unidos, ya valió. Solo un presidente los ha logrado desafiar y logró mantenerse mucho tiempo después de eso en el poder. Se llamaba José de la Cruz Porfirio Díaz Morí, pero el porfiriato no es el tema de este video, por desgracia.
El punto es que, después de su creación en 1929, Pascual Ortiz Rubio fue el presidente del Maximato. ¿Por qué mencioné este sujeto antes de Emilio Portes Gil? Porque Emilio Portes Gil, una, no fue presidente por este partido, y dos, fue interino. Pascual Ortiz Rubio fue el primer presidente constitucional del PNR, o sea, del PRI. Después vendría el interino Abelardo Rodríguez, y después, en 1934, iniciarían los sexenios, como los conocemos hoy en día, por Lázaro Cárdenas del Río, presidente que logró la expropiación petrolera y también logró una gran inversión extranjera de parte de los españoles que huían de Franco, del cual hablaré, pero una vez que termine con México. Bueno, después de su periodo sexenal de 1934 a 1940, durante el cual el PNR cambió su nombre a PRM, Partido Revolucionario Mexicano, o de la Revolución Mexicana, como algunos lo llaman, llegó Manuel Ávila Camacho, el cual durante sus grandes logros estuvo la creación del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, institución que, aunque ahorita no es precisamente la mejor, en sus tiempos fue una muy buena institución, y actualmente lo es, pero por desgracia no puede subsistir bien, mejor dicho, dar un mejor tratamiento a los derechohabientes por razones de las que hablaré cuando toque este tema. Después de esto, de Manuel Ávila Camacho, de 1946 a 1952 llegó el viejito Adolfo Ruiz Cortines, del cual contaré simplemente un hecho bastante simpático, que fue que él, debido a su edad, todo el mundo se burlaba de este y dijo: ¿me quieren como semental o para que los gobierne? Pues bueno, ya. Después del 52 del 58, perdón, al 64, llegó Adolfo López Mateos a la presidencia de México. De este quiero hacer un gran hincapié, ya que a pesar de que era un hombre alcohólico, drogadicto y mujeriego como ninguno, logró hacer algo que ningún presidente de México ha logrado y probablemente no logrará. Logró ganarle una disputa internacional y territorial a los Estados Unidos de Norteamérica después de más de 99 años de lucha. El territorio de la soberanía nacional que logró recuperar se llamó el Chamizal, el cual, debido a algunos cambios geográficos del río Bravo, terminó de la parte de Estados Unidos, y los gringos, bien, gracias, el Chamizal es nuestro, pero él recuperó esto. Y no fue la única disputa internacional que ganó por parte de México. También le ganó a los estúpidos canadienses con la creación de Luz y Fuerza del Centro, que antes se llamaba Mexican Light and Power Company. Canadiense, no gringa, pero no era mexicana, y él logró su nacionalización. Después de años y muchos presidentes que lo intentaron, él lo logró, demostrando ser un presidente increíble. Lástima que moriría hasta cierto punto joven y al poco rato de dejar la presidencia. Después, de 1964 a 1970, llegó el presidente Gustavo Díaz Ordaz, alias el Pozolero. ¿Por qué le decían el Pozolero? No por gordo, sino porque era muy dientón
y le decían el pozolero referente a los dientes de maíz grandotes que se usan para el pozole. Durante la gestión de este sujeto fue la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, las Olimpiadas en México también en 1968 y el Mundial en México, pero el primero. Y no voy a negar que me encantaría hablar de la matanza de Tlatelolco y de este sujeto, porque acabo de leer un libro acerca de él, pero bueno, no es tiempo. Después hablaré de él y de la matanza de Tlatelolco. Después de 1970 a 1976, el presidente de México fue Luis Echeverría Álvarez. Este sujeto fue de lo peor, ya que aparte de que tuvo mucho que ver en la cruel e ignominiosa matanza de Tlatelolco, durante su gestión México enfrentó una de nuestras crisis económicas más grandes en su historia del siglo XX, porque durante el siglo XIX México vivía en una crisis económica interminable, pero bueno. Y se la libró toda diciendo la siguiente frase: eso ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. ¿Qué rayos quiso decir con eso? Básicamente dijo que los pobres iban a ser más pobres y los ricos menos ricos. Bueno, después de 1976 a 1982 llegó el presidente don José López Portillo y Pacheco. Digo y Pacheco porque este señor, a pesar de su pésima presidencia, ya tenía toda una carrera política de familia. Se la diré rápido. Su bisabuelo, Jesús López Portillo, fue uno de los principales ministros durante el Segundo Imperio Mexicano, del cual voy a hablar este jueves. Y su abuelo, José López Portillo y Rojas, fue senador durante el Porfiriato, del cual también voy a hablar, pero no sé cuándo. Y su padre, José López Portillo y Weber, fue senador en épocas de Adolfo de la Huerta. Pero bueno, don José López Portillo fue un hombre de lo peor, corrupto, amante del nepotismo, y durante su gestión se hizo el error del 79, del cual cualquier economista actual y de esas épocas, e incluso de antes, si lo hubiera sabido, se podría reír. Y no puedo, por desgracia, hablar mucho acerca del error del 79, pero les diré rápido que gracias a ese error, hoy en día el peso vale aproximadamente mucho más de 3 veces menos de lo que antes valía. Digamos que en cantidad de números, sin mucha sin mucho cálculo, se le quitaron 3 ceros al valor del peso, internacionalmente hablando. Bueno, después de este tipo, de 1982 a 1988, llegaría Miguel de la Madrid, un presidente estúpido a lo que le seguía, homosexual por cierto, que fue el presidente durante las épocas del terremoto del 85. ¿Y qué fue lo que hizo? Prohibió la ayuda extranjera y la ayuda nacional. Muy estúpido, ¿no lo creen? No hizo literalmente nada cuando fue un terremoto que devastó la capital del país, más que sentarse en su sillita presidencial y rascarse la panza. Bueno, después de 1988 a 1944 llegó Carlos Salinas de Gortari. De este tipo pueden decir lo que quieran, y tal vez tengan razón. Era corrupto, sí, compró quién sabe qué también. Pero presidentes como él hay 2 o 3 por siglo.
Fue excesivamente increíble lo que hizo durante sus primeros 5 años, porque por desgracia en el sexto se volvió loco de poder y fue cuando empezó a hacer lo que todos conocemos. Logró hacer que el dólar estuviera solamente 3 pesos. Hizo que México fuera un país considerado un país primermundista económicamente en tan solo 6 años. Hizo milagros. Si no se hubiera vuelto loco en su último año, hubiera pasado a la historia de México como uno de los mejores presidentes. Claro que todo lo que hizo le costó a México muchas deudas. Después de 1994 a 2000 llegaría el último presidente de México del siglo XX y el último presidente priista por mucho tiempo. Fue Ernesto Zedillo y durante su gestión fue el asqueroso llamado Fobaproa, el cual también voy a hablar después, pero se los explicaré rápidamente. El Fobaproa fue un intento que, bueno, significó Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Fue una cerdada en la cual los bancos de todo el mundo empezaron a perder dinero y Zedillo le empezó a robar dinero al pueblo mexicano para dárselo a los banqueros. Eso en resumidas cuentas. Fue mucho más, pero no es el tema ahorita. Bueno, y ahorita del 2012 al 2018 ha vuelto el PRI. Claro, digo 2018 por un poco de optimismo, porque quién sabe. Bien, eso es la historia del PRI. Muy resumida, por desgracia, pero bueno, es que si hago el video más largo no lo ven. Bueno, haré antes de terminar esta primera parte del video un hincapié en que el PRI sí es un partido corrupto, sí es un partido que le ha robado, le roba y le seguirá robando hasta que deje de existir a México. Pero, por desgracia, es el partido que ganó la Revolución Mexicana. Y ese partido construyó lo que es el México de hoy. Así es, casi todas las instituciones fueron creadas por el PRI. Casi todo lo que conocemos hoy fue hecho por el PRI. O sea, el PRI construyó lo que hoy es México. No podemos cambiar eso. Y aparte, como se habrán dado cuenta, he estudiado la historia mexicana, les digo que el PRI jamás caerá de las filas de la madriguera de ratas, de la política mexicana, hasta que haya otra guerra civil en México. Y espero que eso no pase. Así es que el PRI no podrá caer. Y se los digo por lo siguiente. El Partido Conservador Mexicano cayó con la guerra de Reforma y con la caída de Maximiliano. El Partido Liberal Mexicano cayó después de la Revolución Mexicana de Madero. Los partidos importantes de México mueren con una revolución, con una guerra civil. No hay otra forma. Lo siento mucho. Pero bueno. En sí, esto es el análisis del PRI. Si ustedes tienen alguna duda o sugerencia, petición, déjenlo abajo en la caja de comentarios. Muchas gracias y las otras 2 partes las subiré entre hoy y mañana. Pásenla bien.